continuación vamos a dar inicio con nuestro primer tema de este foro, por lo que toca presentar al ponente, el arquitecto Enrique Rangel Ávila. Él es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenido, arquitecto, aquí a la Universidad Autónoma de Chapingo. Agradecemos este día por su presencia y este tema es Introducción a la Compensación Ambiental. Adelante, arquitecto. Gracias, muy amable. Pues primeramente agradecer a la doctora sus palabras elocuentes y sobre todo ser una gran anfitriona en unión con la universidad y con toda su comunidad. En nombre de mi empresa y de nuestros asociados, así como de las empresas que también van a colaborar en este gran proyecto, les damos las gracias. Y también les quiero decir que esto es un informe de lo que ya estamos realizando. No es un proyecto en el cual solamente tengamos información y que lo estamos vertiendo en imágenes para poderlo presentar de una manera muy óptima en tan corto tiempo. También le quiero agradecer a todos los pobladores de estas comunidades originarias que son los tenedores de tierras, de donde al paso de las generaciones son personas que han estado en contacto con la naturaleza y saben lo que es tener a su cuidado un bosque. También han tenido experiencia en cómo esta capacidad que les da su área natural se ha ido mermando, teniendo experiencias con la degradación de los suelos, todos los eventos provocados por el cambio climático. En este sentido, quiero decirles que todo lo que realizamos nosotros como ser humano tiene consecuencias. Anteriormente, la naturaleza, el planeta, podía revertir estas acciones de contaminación porque era de manera natural. Pero ahora, con tanta población, pues a la naturaleza le cuesta más trabajo adaptarse. Y ese es uno de los puntos que nosotros queremos abordar para poder cooperar con este gran desarrollo y desafío de este proyecto, que es aportar al cambio climático, a pararlo. Bien, entonces, quiero platicarles primero que toda la experiencia que hemos desarrollado en tener estas mesas de trabajo con la Universidad Chapingo y en principio con el Departamento de Irrigación es para formar una base de investigación, una base de datos, o sea, una base forense, para que con la experiencia que se tiene, poderlo vertir en el lugar que se necesita y realizar acciones ambientales de remediación. Entonces, nuestro proyecto lo que trata es tener una respuesta hacia el cambio climático, haciendo rescate de la naturaleza, pero con nuestros productos financieros. Porque estos grandes proyectos tienen un poco de limitación. Me refiero a esto. Ustedes saben que los grandes proyectos se requieren grandes cantidades de dinero, pero también se requiere una línea de tiempo muy amplia. Este proyecto tiene una línea de actuación de 30 a 40 años. Es lo que nos piden los reguladores que tienen las metodologías para poder dar sus verificaciones y sus validaciones para este tipo de proyectos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos lograr para poder transferir un trabajo de acciones ambientales para rescatar los servicios ambientales de esta parte de la naturaleza? Esa parte de la naturaleza es como un santuario de vida, donde en una biodiversidad específica convive un ecosistema también específico. De lo que se trata es, en una línea de tiempo, donde, como sabemos, se ha ido degradando el suelo, tenemos que rescatar esa área que se ha ido afectando. Bien, entonces, ¿qué es lo que se ha podido instrumentar de manera internacional para que estos
digamos, instrumentos financieros sean transformados en un lenguaje de cambio climático y de adaptación y restauración de la naturaleza. Se crean los créditos de carbono forestales. De hecho, la legislación mexicana, desde la ley forestal antigua, que se modificó en el 2012, que ya es la Ley Forestal de Desarrollo Sustentable, habla de los créditos forestales. ¿Qué quiere decir? Que se da una especie de premio para los proyectos que empiezan a recuperar estas grandes zonas que se han visto afectadas. Bien. Ustedes han oído y han escuchado que en base a unos eventos históricos se detonaron los protocolos de Kioto y el Acuerdo de París. Es una seguidilla de todos los acuerdos que la ONU ha estado implementando ahora cada año, que se llaman las COP. Bien, entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que haya un orden en donde los países que han sido responsables por estar explotando las materias primas de los lugares en donde son ricos, como por ejemplo México, haya una interrelación justa de cómo tienen que transferir también beneficios, pero ahora, desafortunadamente, hacer un cambio para que se pueda combatir el calentamiento de la atmósfera y el cambio climático, por ende, ¿no? Entonces, estos grandes eventos que se han dado han tenido la participación de todos los países. Primero, en el protocolo de Kioto se sentaron las bases para poder hacer una regulación, para poder controlar el aumento de la temperatura con los gases de efecto invernadero. 7, 8 años después se instauran los primeros modelos de certificación y también de metodologías para que empresas privadas y empresas del gobierno puedan desarrollar proyectos en donde se puedan financiar y se crean los programas Red Plus, o sea, los famosos modelos de desarrollo limpio. Como ustedes saben, pues también tenían imperfecciones y se fueron evolucionando en su control. Ahí se establecieron los primeros mercados voluntarios en donde ciertas partes de la sociedad interactuaban con empresas que requerían certificar sus reducciones o la mitigación de los gases de efecto invernadero. Eso, obviamente, pues, les hacía falta una regulación que los pudiera controlar, porque normalmente los tenedores de estas tierras, pues, daban un pronóstico de venta de bonos de carbono, que es un término no correcto, y se aliaban con algún consultor o con alguna agencia que les validaba un expediente ambiental. En ese sentido, cuando las autoridades se dan cuenta, llegan otros instrumentos en los que se va reforzando esta idea de poder ser más robusto. México firma un acuerdo de cooperación internacional en el 2009 a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se crea la agencia en la medicina. Bien. Se hace también la promulgación de la Ley de Cambio Climático en el 2012. Por ende, empiezan todas estas regulaciones ambientales encaminadas a preparar todo ese panorama que nos diera la oportunidad de poder resolver la degradación de los suelos en toda la extensión del país, pero con financiamiento. Y este financiamiento no se trata de un instrumento de Banco de Desarrollo, sino es un financiamiento ambiental con ciertas características que le dan una personalidad muy loable. ¿Por qué? Porque en el Acuerdo de París se instauran estos primeros mecanismos de control y se empiezan a formar los primeros mercados regulados ambientales para hacerle un poco de contrapeso a los mercados voluntarios y meterlos a una disciplina para que los trabajos que estén haciendo tengan un periodo de maduración más grande. Bien, entonces, ¿de qué se trata un proyecto de compensación ambiental si estos instrumentos internacionales ya nos están dando la entrada para poder atraer investigación,
para poder atraer a las empresas que tienen la obligación de mitigar y reducir sus emisiones, también cómo instaurar una alianza de lo que denominamos SAGE, social, ambiental y gobernanza. Esa es la característica de un proyecto de compensación ambiental, pero con una base de sustentabilidad. Todo el mundo habla de sustentabilidad, pero realmente, si esos objetivos de sustentabilidad no se reflejan en un beneficio que se pueda transmitir a estos pueblos originarios, no tiene validez. También las empresas que invierten en comprar un bono de carbono, pues quieren saber si realmente a las personas de estos lugares se les transfiere beneficios. Y en un mercado voluntario es muy difícil saberlo si lo transfieren o no. Normalmente muchos dicen es que produzco mezcal, produzco nopales, maíz, pero en sí esas actividades son comerciales. Y en lugar de producir bonos de carbono, créditos de carbono contaminan el suelo. O sea, es una antítesis de este principio. De lo que sí podemos estar orgullosos, y no sé si lo sepan, es que el Acuerdo de París se crea en base a experiencia científica de investigación de 3 países, Canadá, Estados Unidos y México. Casi todo el documento, por decirles el 80%, es con todas las legislaciones que se han venido dando a través de las experiencias que se han logrado, pero desafortunadamente con algunos eventos no tan loables, ¿no? Todo ha sido porque hemos evolucionado, y perdón que repita la palabra, con eventos dramáticos, porque más adelante les voy a platicar. Muchos de ustedes son muy jóvenes, pero no vivieron la época en donde hubo un colapso petrolero a principios de los años 70. Hubo un problema de racionamiento de gasolina en Estados Unidos que duró prácticamente 3 años, y eso descompuso toda la actividad comercial y económica del mundo. Entonces se hicieron muchos cambios, ¿no? Pero bueno, volviendo a la instauración de la investigación del Acuerdo de París, uno de los componentes importantes para poder darle una trascendencia, no nada más a lo que tenían responsabilidad, era crear un órgano de supervisión y en donde se pudieran hacer estas actividades de transferencia de lo que un proyecto de compensación ambiental pone en disposición de un comprador que compra los bonos, y el comprador estuviera seguro de que esto sucediera. Entonces la ONU crea la Agencia Internacional de Comercio de Emisiones. Esa agencia internacional es la que regula los mercados ambientales más importantes, como el de Australia, el de China, el de Alemania, el del Reino Unido y los 2 de Estados Unidos. No hay más ahorita mercados ambientales regulados que tengan una actividad tan grande, y les puedo decir que, por ejemplo, hasta el año pasado había casi 800,000 millones de dólares disponibles en fondos ambientales para esta actividad de compra y de venta en estos mercados ambientales. De esa proporción, solamente como 1,000 millones de dólares se hicieron transacciones en un mercado voluntario. ¿Por qué? Porque además de que las empresas compran en el mercado voluntario, pues las autoridades ambientales les exigen la veracidad de esos créditos o de esos bonos, y es ahí donde empiezan las malas ideas de todo esto y las dobles contabilidades, el famoso lavado de oro. Qué bueno que haya ese control, ¿no? Porque no podemos engañar a alguien que de manera loable nos compra un bono de carbono si nosotros estamos trampeando en estos lugares y ni siquiera los pobladores están enterados, ¿no? Yo creo que eso no es honorable, no es honroso, ¿no? Bueno, nosotros ya lo estamos haciendo. De esta manera, en conjunto con la universidad y también con la UNAM, hemos establecido una serie de estrategias de planificación, una logística aplicada para que podamos llevar a cabo las siguientes etapas
porque esto tiene una línea de tiempo. Los primeros eventos son cómo dar el registro de este proyecto ante la autoridad nacional y por ende después el registro en los mercados ambientales regulados. Tiene que ser así, porque estamos cumpliendo con las legislaciones mexicanas, ¿no? Bien, nosotros tuvimos a bien con la participación y con la ayuda de varios diputados del Congreso del Estado de Guerrero. Ellos con sus promotores sociales nos llevaron a estas tierras altas, se les denominan allá la montaña, y estuvimos algunos años, por allá 2, 3 años, recopilando información de lugares en donde se requiere hacer proyectos de restauración. Como ven ustedes, no es sencillo que una población de este tipo sobreviva nada más porque tenga un bosque y porque tenga una riqueza maderable, ¿no? La gente se endeuda. La gente tiene que tener una manera de cómo estarle haciendo frente día a día a su necesidad de alimentarse, a su necesidad de salud pública, de educación. ¿Y qué hacen? Lo primero es pues, talar un árbol, ¿no? Y así se lo van comiendo como orugas, ¿no? Porque los programas no son suficientes para poderle dar atención a toda la extensión de la riqueza forestal que tiene la nación. Nos falta muchísimo dinero. Entonces, de esa manera, cuando nosotros nos damos cuenta que esto lo tienen que hacer por necesidad, yo les puedo decir que en ese momento, cuando yo estuve con ellos, la venta de un tronco o de un árbol, de un programa de manejo de 25 años y a veces de menos, lo daban en 1,500 pesos. Un árbol de 20 metros. Es una tristeza, ¿no? Entonces, los mismos pobladores decían, ¿qué hacemos si tenemos que comer? Lo malo, pues es que no les duraba ni para 2 o 3 días, ¿no? Entonces, pues ya lo hacen de manera mecánica. Al momento en que nosotros tuvimos que platicar con ellos en varias sesiones, por supuesto que tuvimos rechazo al principio, porque ya han ido otras personas también prometerles, y lo primero que me dijeron a mí fue, eso es mentira. Son asaltantes, son ladrones, nos mienten. La verdad es que no queremos que nos vean la cara. Obviamente, pues necesitamos mucha ayuda de gentes y personas que vivían en el lugar, más de las autoridades políticas del Estado, como también de la Semarnat. Entonces, ese programa de concientización social para que pudieran ellos formar parte de este proyecto nos costó trabajo. Pero afortunadamente, con la participación del procurador agrario, pudimos llegar a un acuerdo donde sus tierras no están comprometidas, donde ellos se obligan a aportar las tierras para poder hacer este tipo de proyectos y también están con el compromiso de que si van a recibir un beneficio por parte de nosotros monetario, entonces se van a comprometer a hacer todos estos trabajos de restauración. ¿Quiénes son los mejores jardineros, por decirlo de esta manera? Pues la misma gente de ahí. Los que han venido de generación por generación y saben qué tipo de árbol es, qué tipo de fauna hay, qué tipo de flora, qué animales subsisten ahí, cuál es el agua, cómo se ha visto en esta época de este año, o bueno, de estos años, cómo se ha ido perdiendo esta capacidad de agua, y a eso se le denomina la presión hídrica, ¿no? Estamos en un estrés hídrico. Les puedo decir que ahorita el problema del agua va a ser grande, porque ya las perforaciones no van a ser tan superficiales, sino van a tener que ser mucho más profundas, pero eso exige mucho dinero. Entonces el agua se va a racionar. Pero, aparte, yo no les quiero decir, no quiero ser un agorero de estas malas noticias. Al contrario, por eso estamos en base a esta cooperación. Les puedo decir que sí hay soluciones, pero debemos de ser muy estrictos, disciplinados para aplicar métodos que se puedan verificar, que no sean de palabra. Si vale la palabra, incluso darse la mano es un compromiso de caballeros.
pero mejor es tenerlo documentado porque esa experiencia la tenemos que transferir a las generaciones, sobre todo a los niños de aquí. Ellos son los que más desean que su tierra se vea como era antes, con un paisaje escénico. Afortunadamente, lo que conocemos nosotros como un instrumento que se denomina bono de carbono no es el único que existe. Son varias denominaciones y tienen un propósito cada uno de acuerdo a la especialidad que vamos a ver. Más adelante les voy a platicar. Bien, si nosotros hemos experimentado que estas personas tienen problemas económicos, uno de nuestros compromisos es transferirles parte de los beneficios de esos créditos que vamos a vender para que accedan a una mejor calidad de vida documentada. Porque si no lo hacemos, la agencia reguladora que nos va a verificar, que nos va a validar un precio de una tonelada métrica que nosotros capturemos y secuestremos, nos va a tener un valor que a lo mejor no es lo que nosotros esperamos. Pero entre más complicado sea un proyecto de restauración, mejor ahorita pagan un bono de carbono. Yo les quiero decir que las cifras hasta en diciembre del año pasado, un bono de carbono vendido en el mercado voluntario andaba entre $3 y $12 por cada tonelada. Y en los mercados obligatorios o regulados en Londres, en Nueva York, en Frankfurt, en la Unión Europea, estaban más o menos como en 90 euros cada tonelada. En el Reino Unido, en Londres, valían más o menos como 85 libras. Y en Estados Unidos casi llegan a los $100. ¿Qué quiere decir? Que los instrumentos financieros por los cuales nosotros transferimos nuestros trabajos de acciones de remediación tienen un premio y se llama vender créditos de carbono, emitirlos, pero pasar por una serie de regulaciones. Por eso esto se emite cada año. No es tan rápido, no es tan sencillo. Nuestro proyecto tiene que ser a largo plazo. ¿Por qué? Porque si no logramos esto, al final de un tiempo perentorio, estas autoridades de los mercados ambientales nos van a exigir el retorno del dinero por haber recibido la venta de un crédito de carbono, algo que fracasó. Eso es uno de los instrumentos de control y evita corrupción, ¿no? Yo creo que eso es bueno. Entonces, si realmente queremos todos tener beneficios de esto, todos vamos a ganar dinero, ¿verdad? Porque esto es un fondo que a eso se dedica, a implementar dinero en donde se requiere. Y estos grandes fondos, aunque ustedes no lo crean, son de las empresas que más contaminan el planeta, sobre todo en la extracción de petróleo y en la generación de energía, energía eléctrica, ¿no? Todo eso no se puede parar. ¿Por qué? Porque la población mundial nos demanda los bienes de consumo. Todo es a través de energía. Entonces, esto es un círculo. Pues todo este entorno es en base a cómo vamos a hacer exitoso un proyecto de compensación ambiental con sus diferentes apartados de verificación y de control. ¿Seguimos? Bien, entonces hay algunas cosas que van a estar disponibles para ustedes para que lo puedan leer con toda la calma y lo puedan entender también. Quiero decirles que esto a nosotros nos ha llevado la empresa ya tiene 10 años, ya ha cumplido 10 años, y en las investigaciones ambientales de toda esta línea forense llevamos ya casi 5 años, un poco más de 5 años. El haber nosotros calificado para un fondo ambiental, pues nos pidieron, por supuesto, que garantías. Tenemos instaurado en Estados Unidos y en Londres un fideicomiso de administración que también nos regula a nosotros la distracción del dinero. No lo manejamos nosotros directamente, nos lo van entregando de acuerdo a cómo vayamos avanzando, pero puntualmente. O sea, no quedan a deber un solo peso ni un solo dólar. Son extremadamente puntuales. Y eso es una cultura que a nosotros nos beneficia.
Si nos comprometemos a algo, lo vamos a lograr con beneficios, pero tenemos que tener responsabilidades también. Ok. Seguimos con la siguiente. Por favor. Bueno, esta introducción a lo que se denomina un proyecto de compensación ambiental forma parte de un panorama más amplio que se llama proyectos integrales de sustentabilidad. Y una de las partes principales son los proyectos de compensación. Entonces, un proyecto de compensación que forma parte de este proyecto integral, perdón que lo repita, tiene ciertas características que son circulares. Yo les recuerdo que esto tiene que ver mucho con la cadena de suministros. Esto forma una cadena de valor. Si tenemos este precepto de una calidad de integridad en lo que estamos haciendo, es como vamos a tener la facilidad de ir integrando por adicionalidad empresas que requieran hacer sus certificaciones ambientales. Eso es lo que nos da instaurar un proyecto de compensación ambiental. De tener adicionalidad con otros sectores de la vida económica, como son pues, el sector energía, el sector transporte, el sector de la minería, agricultura, ganadería y el de los residuos. Ustedes podrán decir que lo que más contamina, por supuesto, es la generación de energía. Sí. Pero entre el transporte y los residuos que genera el ser humano es mucho más grande que lo que genera la producción de energía. O sea, nuestro consumo no para, pues, obviamente la energía tiene que estar fluyendo. La agricultura y la ganadería también contaminan, pero porque se han estado disponiendo de más áreas naturales para poder tener áreas de cultivo, áreas de riego, áreas de pastoreo. Entonces eso impide que el suelo, como ustedes lo saben, pueda hacer su labor natural de secuestro y almacenamiento de carbono, que por la fotosíntesis hace una aportación de ese nutriente para esa cadena vital y lo transfiere pues, a la capa arbórea de los árboles y produce oxígeno, ¿no? Ese es un tema muy específico, nada más lo menciono. Y de esta manera lo que les quiero decir es que, ¿quieres poner el diagrama, David, por favor? En donde hablamos de en esto, en la siguiente. Bueno, yo continúo en lo que ponemos en orden la presentación. Como les dije, la van a tener disponible. La maestra Paola va a tener todo este documento. Sí. Que además pues, se puede aplicar a todo lo que tenemos que extender del tema. Esto es simplemente un pequeño esbozo, un resumen de lo que podamos hacer. ¿Qué es ahí está. Esto es muy gráfico. Como pueden ver, este eje principal es lo que hace y cómo tiene de objetivos un proyecto de compensación ambiental. Este objetivo, por adicionalidad a las empresas a las que le va a dar servicio para poder registrar su huella de carbono, o sea, lo que contamina, tiene que realizarse en base a un objetivo que es lograr la transición energética. O sea, no disponer o ser siempre, consumidores de los hidrocarburos, de los combustibles fósiles. Hay que trascender a las energías renovables. Entonces, para poder incentivar a la industria, pues hay que darles bien acceso a financiamientos y a créditos que no son de banca de desarrollo. Esos créditos son muy caros. Ustedes lo saben, ustedes pueden ir a un banco y no saben la tasa de interés que les van a cobrar, ¿no? Esto es muy diferente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si una empresa se va a comprometer a poder registrar su huella de carbono, ¿qué beneficios va a tener? Aparte de descarbonizar su industria, que es a largo plazo. Bueno, de manera reputacional va a formar parte de un proyecto de compensación ambiental
donde hay un impacto social. Ustedes han escuchado muchas veces en programas o en campañas de publicidad de empresas grandes que dicen que ayudan a las comunidades. Pero ¿quién les ha certificado esas acciones? ¿Qué regulador es el que les dice aquí tienes tu huella verde? Que dice que tú tienes un distintivo de la Agenda 2030. Y eso nada más lo puede dar un mercado de carbono ambiental regulado. ¿Lo han sabido ustedes? Pocas empresas lo tienen. También hay otro tipo de registros, ¿no? Tiene que ver con el buen uso de la tierra, de los bosques, del agua. Todo eso lo premia un proyecto de compensación ambiental a través de un proceso de registro de huella de carbono, como lo dice en la parte derecha de frente a ustedes. Ahora, nosotros, ¿qué hacemos de esta parte? De manera general les expliqué qué es un proyecto de compensación ambiental. Por nuestra parte, en estos ejes transversales, nosotros decimos qué tenemos que hacer en un proyecto de compensación ambiental. Aquí se habla de equilibrios y de restaurar, de adaptar esas áreas naturales para poder proporcionarle a la población un impacto social y de salud pública. Esos son los objetivos de nuestros dos ejes principales. Pero para que eso lo traduzcamos en un éxito, tenemos que generar los créditos de carbono. Esos créditos de carbono van directamente relacionados con el número de hectáreas que estamos haciendo en nuestro trabajo de adaptación y conservación, también de transformación, porque no olvidemos que estas comunidades tienen también actividades maderables y no maderables. Tienen agricultura, tienen ganadería, pero ¿qué necesitan? Servicios públicos, agua potable, drenaje, alcantarillado, alumbrado, plantas de tratamiento de agua residual, también algunos otros más específicos. Eso es lo que vamos a impactar. Además de que van a recibir dinero en efectivo, de manera mensual. Porque si van a trabajar en embellecer y adaptar por los programas de forestación que vamos a hacer y de reforestación, pues es en su tierra. De esa manera, nosotros estamos colaborando con el combate al cambio climático. Digamos que es una imagen de lo que son nuestros objetivos y quiénes están dentro de este negocio, porque hay que entender que esto es un negocio, pero dirigido a las clases más desprotegidas, a nuestras comunidades olvidadas. Ese es nuestro objetivo también. Bien, continuamos, maestra. Como les digo, la información la van a tener después. Entonces, el proyecto de sustentabilidad, si lo regresa, donde vienen los objetivos, viene aquí, la 2. Este proyecto de sustentabilidad con denominación ASG, ambiental, social y gobernanza. ¿Han escuchado esa denominación? Cuando dicen, este es un proyecto de sustentabilidad, o los famosos bonos de sustentabilidad, que muchas empresas dicen que participan los clientes, realmente, para que eso se logre, tienen que tener estos componentes. ¿En dónde está su proyecto de sustentabilidad? ¿Qué adicionalidades va a tener ambientales? ¿Cuál es el tipo de compensación que se va a requerir, como el que estamos platicando desde el principio? ¿Y qué alcances de impacto social va a tener como resultado de todas estas acciones que vamos a hacer? Esto son las acciones ambiental, social y gobernanza. En un proyecto en el mercado voluntario, que no lo tiene un proyecto del mercado voluntario, es precisamente el de gobernanza. ¿Por qué no lo tiene? Porque necesita haber un vínculo, un convenio con el gobierno federal para que el gobierno esté al tanto de lo que estamos haciendo con las comunidades sociales. ¿Cuáles alcances ambientales vamos a tener? Porque vamos a utilizar toda la legislación nacional, las leyes de cambio climático, el Registro Nacional de Emisiones, el Sistema de Comercio de Emisiones,
todo lo que tenemos a nuestro alcance para calificar que se registre nuestro proyecto, que nos lo supervise CONAM, CONAFOR, PROFEPA, para que esto lo llevemos al mercado ambiental regulado. No, nosotros no podemos evitar tener esta liga con el gobierno e ir directamente al mercado regulado, ¿no? Entonces sí sería una actuación netamente capitalista. Sí, no. Tenemos que cumplir con lo que hay en México. Como yo les dije, la legislación en México es lo suficientemente robusta y poderosa como para poder decirle que no, porque está muy bien detallada. Vamos a aprovecharla, ¿no? Además, las autoridades sí están dispuestas a cooperar ya con nosotros. Hemos tenido una buena participación, por ejemplo, de Profepa, que nos ayuda con la supervisión y las auditorías ambientales a las empresas. En lugar de estarlos castigando con clausuras o con multas, pues les recomiendan hacer una ruta de certificación. Y en esa ruta se van encontrando que pueden acceder a créditos blandos de infraestructura, de equipamiento y poder, después de su actividad industrial, regresar el agua casi limpia, tener menos residuos sólidos y emitir menos gases de efecto invernadero. Eso es lo que nos dicen nuestras leyes. Yo creo que eso es bueno, ¿no? Entonces, si seguimos con este tenor, vamos armando todo este Lego o este mecano, porque son partes de especialidad de investigadores y de profesionales que intervienen en esto. Si quieren pasar, maestra. Ya hemos estado hablando un poquito de las adicionalidades. ¿Quiere seguir después de esta? Bien. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este proyecto de sustentabilidad? Hay que saber que todo lo que les expliqué ahorita de adicionalidad califican las empresas que quieran mitigar y reducir sus emisiones de contaminación, medidas en CO2, gas de efecto invernadero. Pero no es nada más el dióxido de carbono, hay otros más. Ahora, la actividad económica, lo que les estaba yo comentando hace rato, hay disponible un fondo muy importante para que pueda patrocinar proyectos como el de nosotros. Nosotros tenemos un fondo que podemos hacer proyectos desde Estados Unidos hasta Argentina. No tenemos frontera en América Latina. Y afortunadamente tenemos una buena reputación ambiental en América Latina. No hemos cumplido a nivel país, pero sí tenemos muy buena experiencia. Pero sí hemos hecho buenas aportaciones a la reducción de los contaminantes. Les puedo decir que sí ha habido un buen avance. Luego, la descarbonización es precisamente ir dependiendo menos de los combustibles fósiles. ¿Cómo ayudamos a una empresa a que se descarbonice? No es tan sencillo, es muy caro, y no nada más por mejorarles el combustible, les vamos a decir que los vamos a certificar y los vamos a premiar. Va a decir, primero, no puedo parar mi producción. No puedo parar mis calderas, mis hornos, porque en lo que tú me haces un diseño de una nueva línea de operación me va a costar. Pues yo te ayudo. Te hago un diseño de equipamiento, diseño de infraestructura, te voy reconociendo tus bajas de contaminación, eso se mide en una huella de carbono, y también lo vamos a medir con lo que vas a emitir, ya vas a emitir menos gas de efecto invernadero. Entonces, todo ese equipamiento cuesta para lograr la descarbonización, porque al 2050 se supone que casi todas las industrias van a llegar al neto cero. Yo creo, de manera personal, que va a ser un poco difícil. No va a haber dinero disponible para lograrlo, pero sí lo podemos ir aportando, sí se puede ir reduciendo, ¿no? Yo creo que sí va a haber muy buenos avances, y para eso estamos, para lograr que una industria se descarbonice, que haga su huella de carbono, cumpla con las normas nacionales e internacionales y que reciba un premio por estar en nuestro proyecto de compensación ambiental. Si al gobierno se le va a dar una huella verde por hacer un proyecto ASG, esa huella verde otorga al proyecto las diferentes denominaciones de la Agenda de 2030.
Ustedes ya la conocen. Y a las empresas vinculadas se les da un distintivo de participación. Ahí sí lo pueden, sacar en sus campañas de publicidad. Cuando una empresa manifiesta una huella, tiene que venir con un permiso de la ONU para poder dar en publicidad su huella de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. No es tan fácil. Me regreso un poquito. ¿Cuántos de ustedes no han sabido que muchas empresas o entes o dependencias del gobierno dicen, estamos vinculados con la Agenda 2030? Como lo demuestran. Yo creo que ahí es en donde nosotros debemos de pedir una explicación. ¿En dónde está tu certificación? ¿Quién te auditó? ¿Cómo obtuviste esa denominación? ¿Y cuánto tiempo va a durar? Porque no es de un año para otro, ¿eh? Si se obtiene una huella, un distintivo es a 30 años. Por eso es la Agenda 20, 30, 50. Es un compromiso a largo plazo. Lo que nosotros debemos de hacer es no ser de corto plazo, de mediano plazo. No. Esto es a largo plazo. ¿No? Bien, continuamos. Bien, esto les voy a explicar porque todos los logros que tengamos va a ser compartido. Este diagrama, que aparentemente es sencillo, muestra cómo nuestras acciones ambientales van a dar fruto. Este escenario es un escenario que lo compone un mercado ambiental regulado. Es en donde nosotros vamos a llevar a subasta todos los créditos de carbono que vamos a generar por todas las hectáreas que vamos a rescatar. Va a ser gradual. Nuestro proyecto a plena carga va a empezar a funcionar en 5 años. El primer año es para diseñar toda la estrategia. El segundo año es para iniciar con las acciones de remediación. Y el tercer año ya empezamos a generar los primeros créditos. Yo les quiero decir, en un promedio, una hectárea de un bosque como este, de un bosque alto, genera aproximadamente 300 toneladas de captura de dióxido de carbono en promedio. Pero lo que más captura, primero son los cuerpos de agua. Los cuerpos de agua capturan más dióxido de carbono, después los suelos y al último el área aérea arbórea. Nosotros teníamos esa percepción de que los árboles eran los que estaban haciendo esa labor de esponja. No, es al revés, por decirlo así. Pero bueno, en su conjunto hay otras formas también. Ese es un promedio, ¿eh? Hay unos que capturan más, como por ejemplo las selvas y los manglares, llegan a capturar hasta 500 toneladas por hectárea. Hay otros que capturan menos. Y hay unas especies de la flora que capturan más que un árbol y son pequeñitos, como las biznagas. No sé si lo sabían. Ustedes tienen toda esa año. La tenemos disponible. Pero bueno, entonces todas esas características, si nosotros multiplicamos esta actividad por una hectárea, por el número de hectáreas que vamos a tener disponible de estas 15 comunidades en Guerrero, ¿qué vamos a hacer? Pues en conjunto con Barclays Bank, donde tenemos nosotros nuestro fideicomiso de administración, nos hicieron una ruta para que accedamos a certificar todos estos avances. Primero, la finalidad de todo esto es bursatilizar los instrumentos financieros. Un bono es un instrumento financiero. Y el bono lo adquiere alguien que necesita crédito para seguir contaminando, mientras hace su transición energética. O sea, mientras reduce su contaminación. Ese es un instrumento financiero. ¿Quién lo da? ¿Quién lo garantiza? Un índice. El índice es una bolsa. Y este es el índice Carbon 2 de Barclays Bank. Entonces, hay índices de todo. Hay índices de materias primas, de oro, de minerales, de acero. Ustedes lo saben, ¿no? Este es específico para mercados de carbono. Es un mercado regulado de carbono, mercado ambiental. Entonces, si esto ya lo tenemos disponible, ¿qué necesitamos hacer? Darle validez y personalidad a nuestro proyecto de compensación ambiental. Entonces, si ya nos están dando la ruta, nos están dando la metodología que vamos a aplicar para poder validar
nuestros avances. Es un monitoreo, mapeo, en base a una línea base de datos, una investigación forense de cómo estaba antes y qué es lo que necesitamos hacer para poderlo rescatar, adaptar lo posible. Eso es lo que nos van a medir. Estos proyectos no miden bosques que ya existen, ¿no? O sea, pues ese ya es una ubicación de ese bosque, ¿no? Ese ya está capturando manera natural. Premian a lo que está contaminado, degradado. Eso es lo que premia un mercado ambiental. Me vuelvo a regresar. Muchos piensan que porque tienen un jardín en su casa ya pueden emitir. No. Ese jardín de manera natural pues ya está haciendo su trabajo, ¿no? Pero si les arrasan el jardín, si los van a premiar, les van a decir, si tú me rescatas tu jardín, sí te voy a dar un CETI. Solamente de esa manera, ¿eh? Entonces, si con ese precepto ya más o menos vamos entendiendo, entonces, ¿qué hacemos? Los invitamos a los sectores que contaminan a que compren sus bonos de carbono en este índice. No los vendemos directos, ¿eh? Porque precisamente lo que queremos es que nos den un precio de garantía, porque si lo hacemos de manera unilateral, no nos van a pagar. Tenemos casos de corrupción muy dramáticos, ¿eh? Bien. Esto, regresando al panorama de sustentabilidad, lo generan las acciones ambientales de restauración, que van a rescatar los servicios ambientales que nos da la naturaleza. Esto lo traducimos en un instrumento financiero que se llama crédito de carbono. Para llegar a este escenario, tenemos que tener a los otros dos componentes que estábamos hablando hace rato. El auditor internacional regulado, que es alguien que está autorizado por la ONU, por el Acuerdo de París, y las acciones de gobernanza. Ellos nos van a exigir que las autoridades en México nos den sus certificaciones, como ya lo hacen con la industria contaminante. Y en México, a los que hacen ya sus reportes desde 2016 y necesitan ellos seguir contaminando, por el solo hecho de cumplir la Semarnat les da un derecho de contaminación. Un derecho de emisión, que no es lo mismo que un crédito. Entonces, si ya tenemos nuestros créditos de carbono, ¿qué hacemos? Los bursatilizamos aquí, ellos los sacan a subasta, les ponen un precio, o sea, el valuador le pone un precio, y lo que hace el banco es ponerlo a disposición de la industria. Quienes sí realmente quieren tener una buena reputación con sus proyectos de descarbonización, compran los mejores bonos. Los que cuestan más caro tienen un gran apetito. O sea, una subasta no dura más de un día, ¿eh? Eso les puedo decir que en 2-3 horas ya se fueron todos los créditos. Las subastas en Europa son cada semana. Y no terminan. ¿Por qué en México no podemos acceder a ese escenario? Vamos haciéndolo, ¿no? Yo creo que sí podemos hacerlo. Entonces, si aquí sucede algo, el índice nos reclame a nosotros porque el contaminador investigó y dijo, no es cierto, no están haciendo nada, lo que dicen es falso, regresa mi dinero. Precisamente por estar en un escenario de un índice como es Barclays Bank, nos va a pedir nuestro fondo de garantía. O sea, antes de vender nuestros créditos, nos dicen, ¿tienes ese mismo dinero de fondo de garantía para que yo lo pueda subastar? Yo te los vendo, te pago, pero tu fondo se queda aquí. Por eso es un fondo de garantía. Ya ven que no es tan sencillo. Trascender de un mercado voluntario a un mercado regulado tiene mucha disciplina, pero también tiene mucho beneficio. No es lo mismo vender a $10, vender a $100, ¿verdad? Bueno, pues todos los que forman parte de este proyecto de sustentabilidad, todos reciben sus pagos de honorarios, todos. Por supuesto que las colaboraciones con las casas de estudios, como por ejemplo
la Universidad de Chapingo reciben también sus pagos, ¿no? Entonces, yo creo que incentivar esto nos beneficia a todos. Si hay una derrama, ¿quieres pasar? Obviamente, pues todo esto, como ya les estaba yo explicando, tiene alcances de impacto social. Las comunidades tienen que recibir esos beneficios. Se pueden traducir, lo más importante es combatir la pobreza y la marginación. Yo les quiero decir que una vez que fui a una de esas reuniones de las asambleas ejidales, con los comisarios ejidales, yo veía que las personas tenían sus teléfonos, ¿no? Les decía, ¿a poco aquí llega la señal? Yo no tengo señal, si no son satelitales. Cada tarjeta me cuesta 200 pesos. ¡Ah, muy bien! Dice, pero me dura medio día. Es carísimo. Por eso les hablaba yo que la gente se endeuda. Y también tienen el derecho de comunicarse, ¿no? Porque muchos ni siquiera hablan de Estados Unidos o a la Ciudad de México, no. Hablan a Chilpancingo, a los lugares que están cercanos. Entonces da tristeza, ¿no? Sí, ¿cómo es posible, no? Pues aquí que vengan y pongan una torre de transmisión y aquí que llegue el internet gratis, ¿no? Eso sería bueno. Pues eso vamos a ayudar. Eso también es combate a la pobreza, de la marginación. Aparte de hacer educación a las nuevas generaciones, a los niños, sí les interesa tener una educación ambiental. Lo constatamos. Eso es atractivo para nosotros, ¿no? Bien. Yo les hablo de compartir los beneficios de los créditos. Ya les había dicho en qué modalidades. Crear los proyectos productivos agroalimentarios. Aquí ya voy a entrar al tema de lo que vamos a hacer con la universidad, también con la UNAM. Los proyectos productivos agroalimentarios salen de la necesidad de darle solución a las demandas que tienen estas comunidades. Los proyectos de agricultura, de ganadería, infraestructura, porque hay que mecanizar todas esas actuaciones. Ya no vamos a tener agricultura de riego, de temporal, vamos a mecanizarlo, vamos a industrializarlo. Si hay necesidad de hacer almacenes, cuartos fríos, empaquetadoras, todo eso lo podemos hacer. Rutas para la comercialización. Finalmente, si lo logramos, la mayor parte de esas ventas va a ser para ellos, ¿eh? Nosotros nada más vamos a recuperar nuestra inversión porque lo que queremos es que esta cultura de que se ocupen, tengan un mejor acceso a la educación, lo continúen sus hijos. Recuerden que esto es a 30, 40 años. Esos son los mejores alcances que tenemos de estos proyectos. Aquí lo hemos comentado con el doctor. Hay mucha investigación de muchas técnicas de cultivo, no nada más a campo abierto, sino también los invernaderos y ahora los nuevos invernaderos que queremos implementar, los verticales, ¿no? Eso estarían buenos, los de hidroponía. Y hay algunos otros también proyectos de ganadería. ¿Qué quiere decir? Que hay un escenario que podemos compartir ya con la comunidad, ¿no? Haciendo en una reunión de trabajo que participen los estudiantes, los que se van a graduar desde licenciatura hasta doctorado. Pero no que se vayan a sacrificar por ser pasantes de un servicio social, no, se les va a dar realmente el pago de su trabajo. O sea, no va a ser una beca, no, se les va a dar todo. ¿Por qué? Porque necesitamos que estén en el lugar, al lado de los campesinos, al lado de los ejidatarios, porque nosotros no podemos estar todo el tiempo ahí. Pero ustedes que tienen la pasión y la vocación de estos estudios de la naturaleza, les va a encantar. Y además, ese lugar es un santuario, está hermoso, pero sí está en guías de que pueda desaparecer. Pues yo creo que vamos a hacer un gran trabajo. Yo les agradezco esa fe. Bien. Entonces, todo esto que hacemos, siempre le vamos a estar informando a Semarnat y a otras instancias como la MECIT. ¿Por qué? Porque estamos integrando una bitácora. La bitácora es un documento de historia, donde vamos a vertir todas nuestras experiencias, porque en base a eso
en un futuro próximo o en un reciente, podemos integrarles soluciones que vayan encaminados a dar respuesta a todas las necesidades de la población, pero también de la naturaleza. Y no he hablado mucho de la fauna porque todavía no he tenido una junta con el área que nos va a ayudar a conservar el jaguar, a los pumas, a los venados, jabalí. Hay muchas especies de animales que los pobladores sí los cuidan, ¿eh? Déjenme decirles que algún día alguien se atrevió a matar un jaguar y no saben cómo les fue allí en la plaza pública, ¿eh? A ese. Lo hicieron casi pedazos. No lo mataron, pero la gente de ahí sí es responsable de esos animales, porque además todavía tienen un precepto histórico de que el animal es divino para ellos. Y si tienen que disponer de él, es por una causa muy loable. Pues eso realmente fue una experiencia muy digamos, histórica para mí, ¿no? Y sí se nos enchina el cuero, ¿no? Ves a un animalón así, sí le tiemblan a uno las piernas. Aquí ya les voy a decir cómo, en qué estado se encuentra esta comunidad. Ahorita tenemos aproximadamente de las 15 localidades, 22 núcleos ejidales. Tenemos información de cuántos pobladores hay, cuántos dueños hay con sus títulos parcelarios, quiénes son comuneros, cuál es la población flotante, cuántas familias existen, porque ese es el dato que necesitamos para poder hacer una estrategia de planeación para resolver el impacto social. Trabajamos mucho con los datos de Coneval, pero también lo reforzamos con investigación de campo. Tenemos personas que se dedican a hacer casa por casa toda una serie de investigaciones para poder conocer cuál es el estado económico y social de estas personas. ¿Sí? Bien. Cuando nosotros juntamos esta propuesta de compensación ambiental con las acciones que requerimos para hacer de un proyecto de rescate de la naturaleza, con estas especialidades de forestación, reforestación, rescate de los suelos degradados, a la par y de manera paralela estamos caminando con las soluciones y con la investigación de la comunidad. ¿Quieres pasarle? Bien. ¿Qué es la línea base? La línea base, como les comentaba hace rato, es una información que nosotros le decimos información forense. Porque de acuerdo a cómo vemos ahorita cómo están las características, tenemos que investigar por qué se sucedieron las cosas. Y la universidad nos está ayudando a través del Departamento de Irrigación con el doctor Han, cómo existían imágenes satelitales desde el año 2000 hasta el año pasado. Y es dramático cómo se perdió esta parte de la naturaleza. Es como si una persona se fuera quedando sin cabello y lo conocemos calvo, ¿no? Pero no fue así siempre. O sea, hay causas naturales y hay causas que el ser humano ha provocado. Eso lo tenemos que vertir en nuestra línea base. ¿Cómo se vio? Les había yo comentado que los eventos meteorológicos tienen que ver más ahora con el cambio climático, pero también cómo se fueron dando por la disposición del ser humano, cómo ha sido su actividad de sustraer las materias primas, cómo lo está haciendo. Entonces, toda esa información hace que la podamos vertir en la información de las características de la Tierra. Esta información la tenemos disponible, ¿quieres pasarle? En lo que nosotros queremos, primero, darle cumplimiento a lo que nos dice la ley, y en específico el Estado de Guerrero, que es la ley forestal, la ley del programa de manejo forestal del Estado. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que planificar el proyecto, ya les había explicado.
tenemos que caracterizar o saber qué tipo de fauna hay ahí. Porque cuando se altera una zona natural, a veces hay migración y hay emigración de otras especies animales. Entonces eso lo tenemos que también decir, por qué hay especies que se fueron y hay otras que emigraron, porque las metieron para controlar a veces las propiedades. Ustedes saben que la abeja es una gran cuidadora de extensiones de tierra. La abeja coopera con eso. Entonces, eso los animales lo presienten y se van a otro lado. Si la abeja no es de ahí, ya está invadiendo, ¿no? Entonces, hay que ver. Ahora, el mayor producto que se paga mejor, el que podemos hacer un proyecto de proyecto agroalimentario, es la miel. Deja más que la carne, deja más que el maíz, deja más que todas las frutas, que los árboles maderables, la miel. Es lo que se vende mucho mejor hasta que un tono de carbono. Eso lo vamos a considerar aquí. Por supuesto que vamos a tener la cooperación de la sabiduría de la universidad. Bien. Eso es a lo que me estoy refiriendo, las actividades de la agricultura y ganadería. Pero yo creo que el doctor se fue porque íbamos a hablar de la rehabilitación hídrica. Espero que él al rato nos diga cómo tiene sus planes, ¿no? Sabemos que estamos sometidos a un estrés hídrico. Yo les quiero decir que de ahí hay un ramal o un brazo que sale hacia Chilpancingo. La parte de la montaña donde nosotros estamos está más o menos como a 2.500 metros sobre el nivel del mar. 500 metros abajo hay una gran planta de potabilización de agua del mismo río Balsas y toda esa agua no lo puede disponer la comunidad. Se va directamente a Chilpancingo. Entonces, esa es una injusticia también, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues evolucionar en ese proyecto para darle agua a las comunidades que están cercanas, ¿no? A los ejidos. Por eso no hay agua para riego, por eso talan tantos árboles. Y hay consecuencias de lo que hacemos. A veces los errores políticos no los pagamos nosotros de la ciudad, porque pues nosotros caminamos muy confiados en la calle, no nos asaltan, de cualquier parte, disponemos de todas las comunicaciones, de todo el transporte, llegamos a nuestras casas, abrimos, tenemos agua, tenemos luz, tenemos alimentos. Pues eso tiene un costo. Y eso es lo que hay que hacer con este proyecto. Cooperar para darles un equilibrio a ellos. Porque de veras es triste que no los dejen utilizar un litro de agua de esa planta de potabilización. Eso vamos a tener en nuestros objetivos, hacerles un proyecto en donde podamos resolver un poco el estrés hídrico, pero no nada más del ser humano. El suelo lo necesita. Lo necesitan los árboles, el ganado, la agricultura. Todo eso, de acuerdo a nuestras investigaciones, es lo que estamos compartiendo con la universidad y con otros profesionales de otras áreas que son también privados. ¿Quieres pasar? Creo que si quieres ya nos vamos a estas son las características que nos dice el programa estatal que tiene vigencia hasta el 2030. Seguramente se va a volver a modificar. Se va a empoderar más, ¿no? Yo les quiero decir que de estas áreas de Guerrero, aproximadamente el 50% se ha degradado en sus suelos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué actividad sísmica hemos estado experimentando en nuestro tiempo? ¿Cuáles son las lluvias que nos van a llegar con los huracanes que van a ser más agresivos? ¿Cómo se van a inundar localidades en donde no va a haber oposición al paso del agua? ¿O cuántos meses del año no vamos a tener agua y se van a producir sequías? Esas son todas las consecuencias de la degradación del suelo. Por extraer bienes, por hacer actividades que no están reguladas. Lo pongo de esa manera dramática. Para saber lo que existía desde que se creó el programa, toda esta riqueza forestal, con todas esas hectáreas, y se han ido perdiendo.
Nosotros tenemos una pequeñísima zona comparado con todo lo que hay. Hay un poco más de 6 millones de hectáreas que tienen esa vocación forestal de montaña nada más, y nosotros nada más vamos a impactar 15,000 hectáreas. Nada, ¿verdad? Pero si con eso podemos cooperar algo, yo creo que estamos ayudando bien y lo podemos ir agrandando, porque las comunidades quieren y se están sumando. Si empezamos con 15,000, ahorita tenemos un escenario entre esta parte alta de la montaña, Coyuca de Benítez, Acapulco y Chilpancingo, de aproximadamente 350,000 hectáreas. Y todos son núcleos ejidales, ¿eh? Lo bueno es de que tenemos una buena relación con el delegado del procurador agrario Guerrero. O sea, eso es bueno, tener también la gestión de cabildeo. Solos no podemos, no somos ambientalistas que cerremos calles o que gritemos, nos subamos un barco, no dejemos de pescar. No, no. A lo mejor nos gana la pasión, pero no de esa manera. Tenemos que ser más certeros, tenemos que ser muy inteligentes. De eso se trata este proyecto. Aunque suene imposible, que suene un sueño que no se va a llevar a cabo, no, sí se puede hacer. Por ello es que estamos avanzando. Continúa, por favor. Y nada más quiero decirles, toda esta zona, como saben, el programa de manejo estatal se divide por zonas. Nosotros pertenecemos a la zona de Infiernillo. Si me bajas tantito. Mira. Es la zona del Infiernillo, ¿no? Okay. Donde está la presa Infiernilla está más abajo. Nosotros estamos en la parte alta del río Balsas, donde se hace, digamos que el embalse grande, ¿no? Donde hay entre cada lado son como, híjole, a 500 metros, 1000 metros, está muy, muy grande. Es un río muy grande, ¿no? Como el Sumacinta, como el Quijal. Entonces, todo esto ya lo tenemos nosotros disponible de información científica. Es lo que nos da el programa de manejo. Si nosotros después estamos convocando a la Ley Forestal de Desarrollo Sustentable, que tiene mucho más instrumentos, pues obviamente vamos a robustecer nuestras acciones ambientales de restauración. Por favor. La misma ley habla de todo lo que tenemos que cumplir. Aquí la ley dice y nos da la personalidad para poder aplicar nuestras inversiones. O sea, sí está autorizada la inversión privada, nacional e internacional, para hacer este tipo de trabajos. Si nosotros supiéramos que no tenemos por ley el acceso a estas reservas forestales, pues a nadie le gusta perder dinero, ¿verdad? Y menos a los extranjeros. Dicen, no, pues, nunca voy a regresar o nunca voy a ver regresar mi dinero. Sí hay instrumentos, y no nada más por esto, sino en el Registro Nacional de Emisiones, en el Sistema de Comercio de Emisiones, viene la personalidad de la inversión privada internacional y nacional. Eso es bueno. Bien. Y entramos al tema. No sé si quieras, para que se vean aquí. Bájale al Ana. Bien. Nosotros, esto es lo que llevamos más adelantado de los casi 175 núcleos ejidales con los cuales hemos tenido reuniones. No yo, no las he recorrido todas, pero por lo menos en estas 22 sí, y en los que están en Chilpancingo, en los que se denominan pueblos santos. ¿Alguien es de Guerrero? ¿En la zona de los pueblos santos? ¿Alguien? Está hermoso ahí. Hermosísimo. No, hombre, saben, es un santuario. Es Santa Rita, San Cristóbal, Santa Bárbara, y hay otro, no me acuerdo. Pero bueno. Para que no lo maten. Sí. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, hicimos una caracterización del área natural. Estos son los núcleos ejidales. Lo dividimos en la superficie total que tiene, nada más en estos. Son 11, más o menos, 10, 55,000 hectáreas. ¿Cuál es la superficie parcelada? Que nos dio la información el RAN, Registro Agrario Nacional.
la superficie de área común. Guarden este dato. 7,000 hectáreas de área común. Los asentamientos humanos, ¿en qué superficie están? ¿Ustedes saben cuánto es 470 hectáreas entre 55,000? Y el 1%. Para que vean la extensión natural de esas propiedades. Y luego el número de ejidatarios. Ahí están. Pásala a la segunda, por favor. Bien, una vez que tenemos esto, hacemos un pronóstico. Presupuesto. O sea, suponemos antes de saber cómo vamos a presentar un instrumento de evaluar cómo van a estar nuestros ingresos. O sea, vamos a invertir, pero ¿cómo lo vamos a vender para recuperar? Entonces hacemos un desglose de las áreas comunes. Ustedes pueden ver, de las 7,000, casi 6,000. ¿Qué le vamos a dedicar a la adaptación y conservación? Digamos que los trabajos de jardinería, por decirlo de una manera muy simple. ¿Cuánto se va a dedicar a la forestación para la captura de dióxido de carbono? Vamos a ver. En áreas donde no existía bosque, en áreas que no se degradaron ni son de reforestación. También pues, vamos a dar actividad a la producción maderable y no maderable. Sabemos que ahí es rico en encino, en pino y en abeto, creo, ¿no? Abeto. Sí se puede con esto hacer siembra en hectáreas para las actividades de los campesinos que deseen producir estos árboles para venderlos, ¿no? O sea, no les vamos a dar licencia para talar, pero les vamos a decir algo maderable. Pero además los frutales, nada más los maderables. Y hay otros que sí se van a dedicar exclusivamente a la captura. Bueno, además de eso, estamos nosotros presuponiendo lo que vamos a utilizar en extensión de tierra para la agricultura y la ganadería. En estos tres, ¿qué vamos a hacer? Pues necesitamos de la experiencia de la universidad para que nos digan tecnologías, proyectos que puedan desarrollar para realizar estas actividades, pero también investigación científica, como por ejemplo lo que hace el doctor, el agua, restaurar los suelos. Bueno, no hablo de fauna, porque todavía no tengo muchos datos, y de la flora ya en particular. Hay una riqueza de flora ahí impresionante. Pásale. Este es el la primera lista de núcleos ejidales, y esta es la otra, que son igual a 10, 11. Y es lo mismo. ¿Ustedes ven? Pásale. Pásale, por favor. Este es. Hacemos de esa lista otra cantidad a la cual vamos nosotros a desarrollar nuestro proyecto de acciones ambientales. Recuerden que son aproximadamente 15, 17,000 hectáreas en áreas comunes. Todavía no entramos a las áreas particulares de cada parcela. Y lo desea hacer así, lo vamos a atender. Lo vamos a invitar a que sume su propiedad para rescatar o para hacer una actividad ganadera o porque todo va a tener actividad. Pásale, por favor. Bien, ok. Creo que hasta aquí les quise dar una introducción a lo que es un proyecto de compensación ambiental, qué se refiere a un proyecto de sustentabilidad, cuáles son las primeras normativas y metodologías que vamos a aplicar y cuáles son nuestros acciones.